A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes en este lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria, o como algunos, por aquello de los americanismos, pueden recordar, el Día de la Marmota. En el deporte también lo hemos vivido, puesto que se repite incesantemente, como en aquella película, hechos que desgraciadamente no son los que esperábamos. Es decir, se vuelve a caer derrotado con síntomas parecidos al de otras tantas ocasiones. En fin, un fin de semana, una jornada que ha finalizado con muchos resultados que repasamos a partir de este instante. Bien, comenzamos nuestro repaso al marcador hablándoles de fútbol y nos centramos en primer lugar, como hacemos habitualmente, en la territorial preferente. En la mañana de ayer domingo, en el Sánchez Luengo, en un partido marcado por el viento, el Algar 2, nuestro Abarán 0. Una nueva derrota del equipo que dirige Rafa Espín, pero que no refleja, quizá como dicen los periódicos, lo que fue el partido en sí, porque si bien es cierto que en la segunda parte, cuando el equipo algareño logró sus 2 tantos, fue claro dominador del partido, aprovechando el viento a favor, pues también sería de lógica reconocer que en la primera mitad, con el Abarán, con el viento a favor, pues tuvo ocasiones más que suficientes como para haber resuelto el partido y quizá ni siquiera el hecho de jugar en la segunda parte con ese factor en contra hubiera supuesto demasiado, ya que de las 4 o 5 claras ocasiones que tuvo el equipo abaranero en la primera mitad, no acertó en ninguna de ellas. En alguna, incluso con un nuevo tiro de Juanqui al palo, podía haber sido el hecho de adelantarse en el marcador y ahora probablemente estaríamos hablando de un resultado bien distinto. Pero en fin, el fútbol es así, se suele decir que el que perdona acaba pagándolo y ayer, una vez más, al equipo abaranero le pasó factura su falta de acierto en la primera mitad. El equipo de Rafa Espín, que jugó con David en portería, con una defensa con Pato, Schuster, Pepe y Marín, con Iker y Panadero por delante, con Cabo, Juanqui y Bolo como hombres de la media punta y Michi como hombre más adelantado. Lo cierto es que un equipo en el que había bastantes cambios respecto a la semana anterior, pero un equipo, insisto, que en la primera parte dio la cara y la sensación al descanso, cuando podíamos hablar con un componente de la expedición, era de que se había ido al traste la clara posibilidad de ganar en un campo siempre complicado como es el Sánchez Luengo, que en la segunda parte se iba a pasar mal y desgraciadamente se cumplió el pronóstico y en el minuto 60 llegaba el primer gol del equipo algareño, obra de Alfaro, que aprovechaba un lanzamiento lejano que rebotaba en el larguero de la meta defendida por David y el delantero estuvo más avispado que los defensores para llegar antes al balón y conseguir hacer el 1-0 y posteriormente en el 75, en una nueva jugada del cuadro que actuaba como local, Miguel Ángel establecía el 2-0 que resultaría definitivo. En esa segunda parte, el banquillo abaranero realizó hasta 3 cambios. En el minuto 66, Omar sustituía a Panadero, que también había tenido su clara ocasión en la primera mitad. Posteriormente, en el 75, Pepón hacía lo propio por Michi y ya en el 85, Raúl sustituía a Pato en la defensa abaranera. Por cierto, en el capítulo de las tarjetas, que también es importante cada domingo, vieron la amarilla Pato, Schuster, Marín, Bolo y doble amarilla para Pepe, que la segunda llegaba en el minuto 86 cuando el partido estaba perdido y que le obligará a descansar el próximo fin de semana en otro desplazamiento muy complicado del equipo abaranero. Recordemos 2 partidos consecutivos fuera, en este caso habrá de viajar hasta Puerto de Mazarrón
para enfrentarse al Bala Azul, a un equipo que está también en esa zona media, un equipo de esos que no se juegan nada, pero que lógicamente en casa suelen ser bastante peligrosos. Lo cierto es que ayer se perdió una ocasión de oro y, como veremos a continuación, fue una jornada verdaderamente adversa para los intereses de nuestro Barán, ya que la mayor parte de los equipos que están en la zona de abajo, en la zona de lucha por la permanencia, lograron puntuar. Y lo que es más complicado, ahora ni con una victoria se saldría de las posiciones de descenso. Estamos a 4 puntos de ese equipo que marca el límite y, lógicamente, pues las cosas están un poquito más difíciles que hace una semana, pero también es lógico, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, no está nada perdido y en cada partido hay que afrontarlo como si fuera una auténtica final. Lo cierto es que ayer se perdió una ocasión de oro, al final en el Sánchez Luengo, el Algar 2, nuestro Barán 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos a repasar esos marcadores de la jornada 21, que fueron los siguientes. Bullense 1, Bala Azul 0, indudablemente un mal resultado para los intereses del equipo abaranero. Sporting Aguileño 1, Olímpico de Totana 0. Los Garres 2, Balsicas 2. También saltó la sorpresa en Los Garres, un equipo que estaba en la zona alta y que, bueno, al menos en la zona media, un equipo que se mostraba sólido en casa y que empató frente al colista. Y gracias, porque lo hizo en tiempo de prolongación. Lorca Deportiva 6, Ciudad de Calasparra 1, el equipo lorquino que se ha reforzado incluso esta semana con la presencia de Isaac Llobé, un jugador que ha sido profesional toda la vida, tanto en primera como en segunda división, y goleaba de forma inmisericordia al equipo del Calasparra, a pesar de que el cuadro de Manzanares había mejorado en las últimas semanas. Parece que el Lorca no quiere que se le escape el ascenso. Montecasillas 0, CAF Ciudad 2. Un nuevo revés para el equipo que preside Agustín Ramos, que vio como un rival directo le ganaba en su propio terreno de juego. El equipo de Montecasillas que está fuera de las posiciones de privilegio y, a pesar del cambio de entrenador, no parece reaccionar. Alquería 0, Churra 0. Fue otra de las sorpresas de la jornada, ya que el que hasta ahora era líder, el Churra, no pudo marcar en su visita a Los Pinos, otro de los equipos de la zona baja, que también puntuaba. Atlético Pulpileño 0, Sangonera La Verde 1 y Sojo 0, Jumilla Deportivo 1. Lógicamente en este encuentro eran dos rivales directos, se podía haber dado el empate, pero finalmente ganó el conjunto jumillano, el antiguo cuarto distrito, que da un paso importantísimo a costa de un Sojo, del que incluso hay comentarios de que podría retirarse antes del final de temporada. Pero en fin, no cantemos victoria y vamos a recordar cómo está la tabla clasificatoria. Las dos primeras posiciones serían de ascenso directo en este momento, Lorca Deportiva y Churra, ambos con 44 puntos. Los equipos que jugarían el playoff de ascenso: tercero, CAF Ciudad, 43, cuarto, Olímpico de Totana, 40, quinto, Atlético Pulpileño, 38, sexto, Sangonera La Verde, que se mete en esa posición con 36 después de su importante victoria ante un rival directo y a domicilio. Séptimo, el Montecasillas con 34, a 2 puntos del Sangonera. Octavo, Sporting Aguileño con 32, noveno, Algar con 32, décimo, Bala Azul con 31, undécimo, Los Garres con 29, todos ellos en la zona tranquila y prácticamente con la permanencia asegurada a muchas jornadas para el final de la competición, nada más y nada menos que son 13 los partidos que quedan todavía por disputar. En la zona peligrosa, los equipos que han de seguir peleando: duodécimo, Ciudad de Calasparra con 23, decimotercero, Alquerías, 22, decimocuarto, Bullense, 21, decimoquinto, marcando la línea de la permanencia, Jumilla Club Deportivo con 18, descenderían en este momento a primera autonómica, Sojo Medi con 15, nuestro Abarán, decimoséptimo con 14, Balsicas, decimoctavo y último con 10. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de los marcadores de fútbol, tampoco fueron demasiado positivos este fin de semana. En categoría juvenil, aunque esperábamos un poquito más, el mismo resultado que en territorial preferente. San Miguel 2, nuestro Abarán 0, en el partido disputado en el Romeral de Molina, el equipo abaranero que comienza la segunda vuelta, pues de la misma forma en que ha venido, pues deambulando en toda la primera vuelta del campeonato.
En el partido más interesante de la jornada también pintaron bastos para los nuestros, en un choque bastante igualado. Una acción acertada por parte del equipo rival fue suficiente para que los puntos volaran del Municipal a Baranero. Nuestro Abarán 0, Bosco de Cieza 1, hablamos de la categoría cadete, y después de esta tercera derrota consecutiva del equipo que dirige Quique, pues el equipo la verdad es que se aleja bastante de las posiciones de privilegio que estaba ocupando hasta la última jornada de la primera vuelta. Indudablemente es un bache, pero un bache profundo. 3 partidos consecutivos, sobre todo el primero ante un rival aparentemente fácil, parece que ha hecho daño moralmente a los chavales del equipo, que tienen que olvidarse cuanto antes de esa situación y comenzar a volver a ganar, tal y como hicieron en la primera vuelta. En categoría infantil, el partido que estaba previsto para la matinal del sábado entre el Caravaca y nuestro Abarán, en cancha del Líder en el campo del Salvador de la ciudad de La Cruz, fue suspendido, aplazado por temas meteorológicos. El viento parece que era bastante molesto y el árbitro entendió que era preferible preservar la integridad de los chavales, de los jugadores, lo que me parece estupendo, y aplazar el partido a otra fecha. Por cierto, sería conveniente que de una vez por todas, aunque estamos en una zona no excesivamente fría, no hay excesivos borrascas, no hay demasiadas nevadas, no hay demasiados días de lluvia, pero lógicamente, si repasamos cada año, cada temporada, siempre hay algún fin de semana en el que las predicciones meteorológicas son bastante adversas. Probablemente vaya esto desde aquí como simplemente un aviso, un consejo. La federación podría pensar en empezar estas categorías de base alguna semana antes. Estamos hablando de que normalmente algunas se meten hasta el mes de noviembre o mediados de octubre para comenzar. Se desaprovecha todo el mes de septiembre y parte de octubre, cuando generalmente el tiempo es bastante aceptable. Incluso luego nos metemos en el mes de junio en algunas de estas competiciones. Pues de una u otra forma sería conveniente pues reubicar un poquito las fechas de estas competiciones, teniendo en cuenta también la oportunidad de dejar alguna fecha del más crudo invierno en blanco, sobre todo para poder acompasar luego los partidos que se hubieran podido suspender con anterioridad por diversos motivos. En fin, es una cuestión que seguro que va a pasar desapercibida, pero vaya desde ahí nuestra idea. Por último, para acabar con el mundo del fútbol, lo hacemos con el único resultado positivo de este fin de semana. Se preveía que podía ganar el equipo abaranero, pero quizá no que hubiera logrado la goleada de la jornada. En el partido que se disputaba también en la ventosa mañana del sábado en el Municipal de Las Colonias, nuestro Abarán 12, Jumilla B 0, un auténtico baño de goles el que se dio el equipo local para volver a la victoria y seguir pensando en mejorar en esta segunda vuelta. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En fútbol sala tuvimos un resultado, para mí, lo mejor de la semana, en División de Honor Juvenil, y otro que quizá es de lo peor también del fin de semana, porque bien es cierto, hablamos de preferente, que el Deportivo Abarán visitaba al líder, pero no es menos cierto que en la ida se le había plantado cara en el partido disputado en el pabellón Príncipe de Asturias y que el resultado pues no está acorde con la calidad que atesoran algunos de los jugadores del equipo que dirige Chapi, que, bueno, pues por lo que al menos lo que reza el marcador, no estuvieron demasiado acertados en la tarde del sábado. Corbereño 8, Deportivo Abarán 0. Insisto en que el equipo de Corbera es el líder, que no ha perdido ningún partido y nos pareció un equipo bastante sólido en la ida, pero de ahí a ganar 8-0 a un equipo con los mimbres que tiene el cuadro abaranero, pues parece la verdad un exceso. Habrá que pasar página y pensar en el siguiente encuentro, que de nuevo será a domicilio. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la jornada 13, no sé si habrá supersticiosos dentro del equipo de fútbol sala, los marcadores fueron los siguientes: Albudiete Unido 5, RFR Águilas 2, indudablemente una de las sorpresas de esta jornada. Guerrero Cerezo 6, Lobosillo 0, Bahía de Mazarrón 4, Fenicia 1, y no conocemos el marcador del encuentro El Mirador Lorquí Deportivo en campo del equipo que es el colista de la categoría. Líder sigue siendo el Corbereño con 37 puntos, seguido de Bahía de Mazarrón con 33, tercero Guerrero Cerezo con 32, indudablemente los tres equipos que luchan por el campeonato. Cuarto es el Fenicia con 21, quinta posición para los
Lorquí Deportivo también 21, sexto sigue siendo Deportivo Abarán con 15, a continuación Águilas con 13, el próximo fin de semana se miden en cancha aguileña, octavo Albudeite con 9, noveno Lobosillo con 7, cierra la tabla clasificatoria el equipo del Mirador todavía sin puntuar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y si el resultado negativo se producía en preferente, el positivo e inesperado se producía en el partido de División de Honor Juvenil. Deportivo Abarán 2, Plásticos Romero 2. Un empate, y algunos pensarán que un partido jugado en casa y que acaba con empate tampoco es un gran resultado. Mi opinión es todo lo contrario, sobre todo cuando vimos cómo el equipo abaranero salió desde el primer minuto a luchar cara a cara frente a uno de los transatlánticos de este grupo 7 de División de Honor Juvenil. Estamos hablando de un Plásticos Romero que aspira absolutamente a todo, que es el único equipo que hasta el momento había sido capaz de puntuar ante el líder Aljucer El Pozo, el único equipo que pues podía ponerle en aprietos. Pero parece ser que al Deportivo Abarán se le da bastante bien el equipo de Molina. Recordemos que el pasado año, en la final de la Copa Federación, disputada precisamente en el Príncipe de Asturias de Abarán, el Deportivo Abarán ganaba contra todo pronóstico al propio equipo de Plásticos Romero en esa categoría cadete, y de hecho muchos de los jugadores que están en el equipo abaranero y algunos también del equipo de Molina ya fueron rivales en aquella final. Lo cierto es que el partido comenzó con muchísima intensidad y con un primer gol del equipo local que le dio alas. El cuadro visitante jugaba con mucha velocidad de balón, es cierto, y pronto lograba empatar. Incluso antes de llegar al descanso llegaba el 1-2 para el equipo de Plásticos, que parecía que le iba a dar tranquilidad y podía hundir un poco al cuadro local dirigido por José Antonio Molina, por Deli. Pero nada más lejos de la realidad. El equipo abaranero supo mantener su compostura sobre la pista, sobre la pista del Príncipe de Asturias, y en la segunda parte, una segunda parte en la que solo se producía un gol, lograr ese empate que indudablemente, y bajo mi punto de vista, es un premio a un gran trabajo y creo que es un magnífico resultado. No todos los equipos de este grupo 7 pueden decir que han empatado frente a Plásticos Romero. De hecho, ha sido su segundo encuentro en que ha hecho tabla y el primero fue frente al Pozo. Así que felicidades desde aquí a todo el equipo y a seguir trabajando y a seguir disfrutando en esta segunda vuelta, en la que a partir de ahora los rivales le mirarán también pues con un poquito de más respeto, porque se ha empatado frente a uno de los grandes. Al final, como digo, Deportivo Abarán 2, Plásticos Romero 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En esta 18ª jornada los marcadores fueron los siguientes. El Albacete suma los 3 puntos con ese 0-8 por el partido que debía disputar ante el desaparecido, ante el retirado Saloc Alacant. El Pozo 6, Pacote Bar 2, Elche 7, Horadada 3, Acrasal Alicante 5, Nueva Elda 14, un resultado bastante atípico. Futsal Librilla 6, Club Deportivo Murcia Montesinos 3, Pinatar 4, Belliana 5 y descansó el Orihuela, además del ya mencionado Deportivo Abarán 2, Plásticos Romero de Molina 2. Aljucer El Pozo es el líder con 49 puntos, seguido por Plásticos Romero, que tiene 41. Futsal Librilla es tercero con 36. La cuarta plaza para Club Deportivo Montesinos, Murcia Montesinos, con 34. Quinto es Albacete con 32, la sexta plaza para Nueva Elda con 30, séptimo Pacote Bar 28 tiene también Acrasal Alicante en octava plaza, noveno es Belliana con 23 puntos para Elche en décima posición. Deportivo Abarán sigue en la 11ª plaza, ahora con 17 puntos, y por detrás Orihuela, duodécimo con 10, Horadada, 13º con 9, Pinatar, 14º con 7, cierra la tabla clasificatoria en 15ª plaza el retirado Saloc Alacant. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y para terminar con el fútbol sala, pues hay que hacer de nuevo una parada en lo que fue la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-16 en categoría cadete. Una fase en la que, como dijimos el pasado viernes, había representación habanera, estaba Jorge Montiel con el equipo del combinado murciano, y que comenzaba el sábado de la mejor forma posible, enfrentándose al anfitrión y ganándole con claridad, ganándole con superioridad. El resultado fue de Región de Murcia 6, Madrid 2. El domingo habían de enfrentarse a Aragón. En principio parecía que iba a ser más sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Saltó en cierta forma la sorpresa, porque Murcia en estos campeonatos siempre se le suele dar como favorito, y el resultado además fue contundente. Murcia 2, Aragón 7, con lo que el equipo aragonés pasa a la fase final y desgraciadamente el cuadro murciano queda eliminado. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Vamos ahora con el balonmano, que nos deparó un fin de semana bastante intenso, pero con otro partido en el que, como decíamos a mediodía, al igual que ocurrió con el fútbol, se perdió una ocasión de oro para marcar diferencias. Hablamos de segunda división y hablamos de un choque que finalmente acabó con victoria del equipo visitante por la mínima. Asociación Abaranera 22, Maristas 23. Un partido extraño, un partido en el que el equipo de Abarán fue casi siempre por delante en el marcador, que incluso, mediada la segunda parte, tuvo hasta 4 goles de ventaja. Y por hacer un símil, salvando las distancias, que son muchísimas, pues si algunos de ustedes vieron en la tarde de ayer el choque de España frente a Polonia en la lucha por la medalla de bronce en el Mundial que se estaba celebrando en Qatar, pues pueden hacerse una idea. España fue ganando, incluso tuvo ventajas más o menos claras a lo largo de toda la segunda parte, pero en la recta final hubo un apagón total en ataque y eso se pagó. ¿Y de qué forma? Lo pagó España con su cuarta plaza y medalla de chocolate, lo pagó la Asociación Abaranera perdiendo un partido que le complica bastante su situación en la tabla clasificatoria. Se podría hablar de muchas cuestiones en lo que al partido del sábado se refiere. Por ejemplo, el equipo abaranero no supo aprovechar, creo que es importante, las superioridades que tuvo durante la segunda mitad, en la que el equipo de Maristas tuvo bastantes exclusiones. El equipo, cuando ganaba por 3-4 goles, perdió un par de contraataques que podían haber roto totalmente el choque y haber logrado incluso una victoria cómoda. Por otra parte, el equipo, al que le faltaba un jugador clave como es Rubén Alcaraz, el central habitual, creo que echó bastante de menos su juego, tanto en ataque como su participación en defensa ante un rival, un Maristas, que es lo que ha hecho toda la vida, que mueven con bastante rapidez el balón en primera línea, y finalmente eran sus dos laterales los que se jugaban la mayor parte de los lanzamientos. En otras cuestiones, pues bueno, pues decir que los porteros, tanto unos como el de Maristas como los de Abarán, sobre todo Mosó en la segunda parte, que tuvieron una muy buena actuación. Por eso quizá también el marcador no fue muy abultado. Pero probablemente también al equipo de Eduard Culesó le faltó más movilidad de banquillo. De hecho, de los 14 jugadores que había en el acta, 3 no llegaron a actuar, y de los 4 que salieron sustituyendo a sus compañeros, pues algunos también tuvieron muy pocos minutos. De hecho, el equipo jugó con Alex en portería en el inicio del partido, con Juanfran, que fue autor de 4 goles, Rubén Luna 6, muy bien el extremo derecho del equipo abaranero, Carayol logró 3, Miguel 2, Rafa 3 y Jorge Hortelano 3. Sobre todo en los jugadores de primera línea, en los laterales, los 2 goles de Miguel y los 3 de Jorge Hortelano son una producción bastante inferior a lo habitual en estos jugadores en lo que es el equipo de la Asociación Abaranera. En la segunda parte saltó en la portería Mosó, insisto que tuvo una gran actuación. También jugó John, muy pocos minutos y sin acierto, sobre todo en una penetración preciosa en que el balón lo repelió el poste de la meta del equipo cartagenero. Jorge Cano
que fue autor de un gol bastante extraño, un gol bastante complicado, en un contraataque en el que hay que ir a lo sencillo, hay que ir a asegurar. Y también jugó Ginés, el jugador que después de recuperarse de su lesión de rodilla, pues está actuando algunos minutos y el sábado lo hizo solamente en defensa, en esos instantes finales. Insisto que el resto de jugadores, Jorge Valera, Adán y Jonathan, no actuaron ni un solo minuto. En cuanto a las exclusiones, creo que es importante, el equipo de Abarán tuvo 2 en la primera parte y 4 en la segunda. Dos de ellas en el minuto 58, en los minutos trascendentales. Por cierto, con polémica al final, porque hubo un problema con el marcador, con el anotador en la mesa, y protestaba y de qué forma, y no es habitual Eduard Culesó, teniendo en cuenta que no estaba de acuerdo en que al pararse el reloj del cronómetro en la última jugada y aparecer luego con 10 o 12 segundos menos, fueron unos 10-12 segundos que perdió el equipo baranero de tener un jugador más en pista e intentar una última jugada para acortar distancias con mayor rapidez. En esa segunda parte, insisto, 4 exclusiones, una en el minuto 34, otra en el 36 y las 2 mencionadas en el 58. Pero es que Maristas, que en la primera parte solamente tuvo una exclusión, en la segunda tuvo 6, lo que le supuso estar jugando durante muchos minutos con un jugador menos. Por ejemplo, la primera de la segunda mitad fue en el minuto 43, la siguiente en el 45 y la siguiente en el 47. Es decir, prácticamente cuando saltaba un jugador al terreno de juego, se marchaba otro. Incluso se solaparon y en un momento quedaron con 4 jugadores sobre la pista. Después tuvieron otra en el 51 y posteriormente 2 más en el 57 y en el 59. Y creo que ahí, al igual que en el fallo de los lanzamientos desde 7 metros, pero sobre todo en esas superioridades, el equipo abaranero no tuvo la claridad suficiente para jugar sus armas con relativa tranquilidad, para buscar buenas posiciones de lanzamiento, en un partido en el que hubo gran cantidad de faltas en ataque. Yo sé que algunas lo son claras, sé que es algo que se está llevando mucho ahora a nivel de arbitraje en balonmano en todas las categorías, podríamos hablar de nuevo del Mundial, pero me parece que en ese aspecto los árbitros están excediéndose, y de qué manera. Yo lo vengo diciendo y comentando incluso con árbitros en las 2 o 3 últimas temporadas, que en algunos momentos parece que se pierde la esencia del balonmano, y cualquier contacto que haya cuando un jugador salta para lanzar a portería, que se le señale falta en ataque, pues puede que sea la normativa actual, o sea como quieren los árbitros que se desarrolle, pero a mí me parece que es perder bastante del espectáculo. Lo cierto, para terminar, es que cuando quedan 4 jornadas para el final, lo decíamos el pasado viernes, lo venimos diciendo la última semana, el equipo de la Asociación Abaranera tenía en casa los partidos clave para asegurar la segunda plaza en la tabla clasificatoria. Ahora, después de esta derrota inesperada, mete de lleno a Maristas en la lucha por estar entre esos 4 primeros, complica mucho más la situación para estar entre esos 4 primeros al equipo de Abarán, e incluso, como comentábamos hoy con el propio Pepe Carayol, hace que a 4 jornadas del final no dependa de sí mismo el equipo para asegurar esa segunda plaza. Aunque, bajo mi punto de vista, y repasando el calendario con relativa tranquilidad, creo que si el equipo abaranero es capaz de sacar adelante los 4 partidos que quedan, sí va a ser segundo, porque los 2 equipos que andan por delante tienen un calendario también complicado y alguno va a perder algún punto. La igualdad es tanta que al final creo que el golaveraje va a ser esencial para decidir las posiciones, incluso el golaveraje general. Por eso hay que ganar e intentar ganar por la mayor diferencia de goles posible. Ahora repasaremos la clasificación y es verdaderamente complicado. Es un auténtico galimatías y cada semana puede dar un vuelco total el resultado o los 4 equipos que están en las primeras plazas, si exceptuamos el líder Cartagena, que a pesar del tropiezo de este fin de semana, pues lo tiene bastante en su mano para seguir manteniendo esa primera posición. Al final, sorpresa, el sábado en el pabellón, Abaranera 22, Maristas 23. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Los resultados de esta 14ª jornada: CB Cartagena 24, Ademur 27, primera derrota de Cartagena en la temporada ante un Ademur que después de ganar el partido que tenía aplazado ha dado un salto importantísimo en la tabla. Heliocroca B 21, Montesinos Jumilla 24.
victoria apretada del equipo jumillano. Águilas 30, Heliocroca 29, Bullense 25, UCAM Balonmano Murcia 42 y el ya mencionado Asociación Abaranera 22, Maristas Cartagena 23. En la tabla clasificatoria, Cartagena líder 24 puntos, con que haga 5 en lo que queda en los 8 de los 8 que le restan, pues sería campeón y ha de jugar frente a los dos equipos de Lorca y recibir en casa a Murcia y Maristas. Con un empate en esos dos partidos, insisto, sería campeón. Segundo es UCAM Balonmano Murcia con 20. Tercero, Montesinos Jumilla con 20. Tienen el golaveraje igualado. Simplemente en la diferencia del general, el equipo de la capital pues va a estar siempre por encima del cuadro jumillano. Insisto, segundo y tercero 20 puntos. Cuarto, Asociación Abaranera 19. Quinto, Ademur 19. Sexto, Maristas Cartagena 18. Es decir, en 2 puntos desde el segundo al sexto clasificado. Quedan 4 partidos. Quedan bastantes choques directos entre unos y otros. Así, por ejemplo, en la próxima jornada tendremos una de Jumilla. En la jornada 16, un Cartagena-Murcia y una Baranera Jumilla. En la 17, un Maristas Cartagena, duelo en la ciudad portuaria, y un Abaranera Ademur. Y en la última jornada, un Ademur Murcia, el duelo de los dos equipos capitalinos, que puede decidir quién queda dentro, quién queda fuera. Un auténtico galimatías que intentaremos ir desgranando semana a semana, pero esto está al menos muy emocionante y eso no siempre se ha podido decir en el balonmano murciano. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría juvenil, Asociación Abaranera 18, Maristas 24, victoria del líder, pero en un partido en el que los chavales lucharon y bueno, creo que lograron un marcador bastante digno teniendo en cuenta la diferencia que puede haber entre uno y otro conjunto. En categoría cadete, victoria sin paliativos de los nuestros, Abaranera 38, San Lorenzo 16, importante la victoria para los chavales para seguir sumando. Y en las categorías femeninas, pleno de nuevo, como afortunadamente nos tienen acostumbrados. En primera femenina, Bullense 7, Unión Deportiva Abaram 23 y en los partidos de base que se presumía iban a ser más igualados, después de bastante luchar, doble victoria en Puente Tocinos. En categoría cadete, San Lorenzo 21, Unión Deportiva Abaram 26, el equipo abaranero que tiene 3 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, y en categoría infantil, San Lorenzo 13, Unión Deportiva Abaram 16, el próximo fin de semana, partido determinante en casa ante un sorprendente Bullense que es el segundo en liza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y en el último minuto de nuestro programa, como siempre, para hablar de atletismo y para hablar de nuevos éxitos de nuestros representantes. Concretamente, Amanda Cano, que ha tenido un fin de semana tremendo, pletórico. Lo hacía el sábado en Lorca y, sobre todo, el domingo se proclamaba campeona regional de los 10 kilómetros marcha en ruta en el regional celebrado en Alguazas, con un tiempo de 48:39, en una prueba en la que desde la categoría juvenil hasta veteranos masculinos la hacían todos los corredores. En la prueba absoluta la ganó Miguel Ángel, el campeón de Europa, y bueno, hay un hecho creo que muy destacable, y es que en la categoría promesa femenino, en la que milita Amanda Cano, hizo un tiempo de 48:39, casi 3 minutos menos que el que fue campeón en categoría promesa masculino. Y es que, afortunadamente, los tiempos de Amanda Cano son de otro nivel, son de nivel nacional, y en otras categorías, pues desgraciadamente, estamos hablando de simplemente a nivel regional. En fin, una buena preparación para una temporada que se avecina o se presenta muy, pero que muy interesante. Por su parte, el juvenil Mario Carrillo conseguía la tercera plaza en la milla popular, en esa categoría juvenil celebrada también en la población de Alguazas, con un tiempo de 4 minutos 45 segundos, en una prueba en la que también hubo una nutrida representación del Club Atletismo Hoya del Campo, a los que felicitamos también desde aquí, así como a todos los atletas que día a día pues entrenan y trabajan para conseguir
sus mejores resultados. En fin, esto ha sido lo que nos ha deparado el fin de semana, esto ha sido lo que hemos intentado contarle en la última media hora y por nuestra parte nada más, agradecerle como siempre su atención y recordarle que el próximo viernes, Dios mediante, estaremos con todos ustedes una vez más para seguir contándole lo que acontece en el deporte local. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.